Humano más máquina no es el futuro, es el presente. Gary Kasparov. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a los trabajos de las mesas transdisciplinarias de este 10º Congreso Internacional de AICES. En este caso, nuestra mesa donde compartiremos sus ponencias será sobre el tema inteligencia artificial y aprendizaje inteligente. La mecánica de nuestro trabajo será la siguiente. Contarán con 12 minutos para compartirnos sus experiencias o sus conocimientos. 5 minutos para algún comentario o alguna pregunta que les quieran realizar y después cerraremos con alguna conclusión acerca de su trabajo o algo de sus compañeros. Como no está el doctor Luis Antonio, le pediría, doctor Juan Cuamba, si podemos iniciar con usted. ¿Está de acuerdo? Sí, no tendría ningún inconveniente. Ok. El doctor Juan Cruz Juan Berrejón es licenciado en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, así como maestro en Filosofía de la Cultura por la misma Universidad Michoacana. Realizó una estancia de investigación con el doctor Miguel Morey Farré de la Universidad de Barcelona. Ha sido ponente en diversos coloquios y congresos, tanto nacionales como internacionales. Profesor de los seminarios de autores y textos Spinoza, Nietzsche y Foucault en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde el 2015 a la fecha. Sus líneas de investigación incluyen filosofía de la educación, filosofía política, estética y ontológica. Inscritas en la filosofía francesa contemporánea, en autores como Blanchot, Bataille, Artaud, Deleuze, Foucault, Derrida, entre otros. Actualmente es doctor en formación de formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán y doctor en filosofía por la UNAM, con una tesis en torno a la problematización filosófica de la literatura en la obra de Michel Foucault, presentada en el 2021. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación a los organizadores, a el Congreso en general. Y bueno, pues también agradezco la incorporación en último momento por cambio de horario, cuestiones de docencia, que se me haya incorporado esta mesa, ¿no? Entonces, pues quisiera presentar pantalla con ustedes para hablar a propósito de esta mesa que ahora tenemos sobre inteligencia artificial y aprendizaje inteligente. Pues lo que me gustaría poner a consideración de ustedes es esta pequeña presentación que he preparado para el día de hoy. No sé si ahí logren ver el PDF, si se logre apreciar con claridad. ¿Pueden ver el PDF o no? No, maestro. Ok, a ver, A ver, adelante. Que estoy en la opción de compartir pantalla. Ajá, a ver allí. Ahí está. Ajá, y ahora dele presentar y ya. Muy bien, perfecto. Ahí está, perfecto. Pues a esta pequeña intervención la he titulado Inteligencia Artificial como forma de gubernamentalidad. La racionalidad algorítmica y las formas de subjetivación en las sociedades de metadatos, que es el subtítulo que he puesto. Escucho por ahí un eco, pero no sé si se deba a mi propio audio o a alguien que tiene abierto su micrófono. Escucho doble voz, quiero decir. Vale, parece que ya se resolvió. Y entonces, el punto de partida del que inicio con esta pequeña reflexión tiene que ver con las formas de ejercicio de poder que identificó Foucault en el siglo pasado. Es un autor, como pudieron apreciar en la presentación que hizo la doctora Araceli,
bueno, pues uno de los autores fundamentales que he trabajado en los últimos años es a Foucault. Y bueno, pues él distingue estas formas de ejercicio de poder en varias de sus obras, en algunos de sus cursos. El poder pastoral, que habría iniciado con la cristiandad y que, bueno, tendría como fórmula general la de omnes singulatium, todos y cada uno. El poder pastoral es un poder que se preocupa por todos y cada uno de los individuos. Luego vendría, históricamente hablando, el poder soberano, el poder de los reyes, cuya fórmula sintética sería el poder de hacer morir o dejar vivir. Luego vendría el poder disciplinario, que, bueno, pues se puede definir de manera sumamente sintética como un poder que moldea a los sujetos normales y que separa a los sujetos anormales, los confina al ámbito del hospital psiquiátrico, al ámbito de la cárcel, al ámbito del hospital, en caso de que estén enfermos. A todos los que no siguen la disciplina, bueno, pues se les confina a esos espacios. Luego, en un curso que se llama Seguridad, Territorio y Población, que ofrece en el 76, vendrá la caracterización del poder securitario, que uno de sus contemporáneos, amigo suyo, Deleuze, caracteriza como sociedades de control, y que, bueno, entre otras cosas, se caracteriza ya no tanto por imponerles determinada forma de vida a los individuos, sino más bien por controlar en términos con vistas a establecer la seguridad de un espacio, controlar el tipo de actividades que tienen permitidas y las que no, y que se parecen cada vez más al tipo de sociedades en las que, bueno, Deleuze escribe ese texto hacia finales de los 90, se parece cada vez más al tipo de sociedades en las que hoy vivimos, y luego vendría una última forma de gubernamentalidad, que es en la que me querría centrar el día de hoy, que es la gubernamentalidad algorítmica, que esta, bueno, ya no la desarrolla en sentido estricto Foucault. Foucault lo que desarrolla es únicamente el concepto de gubernamentalidad, y este concepto de gubernamentalidad puede ser definido de la siguiente manera, ¿no? Siguiendo aquí en este punto a Foucault y complementándolo con un autor contemporáneo que se llama Pablo Rodríguez. La gubernamentalidad puede ser entendida entonces como la conducción de conductas sin coacción o prohibición, como sucedía en el caso de la ley o en el caso del poder soberano, ni prescripción, que era lo propio de la disciplina, del poder disciplinario. Se conduce la conducta de los individuos en una determinada dirección. Se les hace que realicen aquello que se quiere, sin coaccionarlos, sin prohibirles nada, sin prescribirles nada, simplemente a través de un conjunto de actividades que van encaminándolos en la dirección que se quiere. Y bueno, ahí viene precisamente la noción de algoritmo, que sería el otro elemento que aparece en esta noción de gubernamentalidad algorítmica. El algoritmo puede ser definido como un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema matemático a través de la manipulación de símbolos. Los algoritmos empezaron a utilizar inicialmente en la máquina de Turing, que, bueno, es un antecedente lejano de los actuales ordenadores, de las actuales computadoras, y bueno, pues entre otras cosas sirve para ejecutar una tarea o resolver un problema inicialmente matemático. También la calculadora, digamos que estaría basada en este conjunto de algoritmos, pero cuando trasladamos o cuando unimos esta cuestión de los algoritmos al terreno de la gubernamentalidad, bueno, pues son el conjunto de pasos o de instrucciones que le sirven a un individuo para ejecutar una tarea y que conducen su conducta en una determinada dirección. Tendríamos así en las sociedades contemporáneas la gubernamentalidad por metadatos, que procede en 3 pasos. En primera instancia, se instalan un conjunto de sensores para no perder ninguna información proveniente de los sujetos. En segundo lugar, se tratan las informaciones obtenidas a través de esos sensores por correlación y asociación, aquí en detrimento de las categorías de causalidad y demás. Simplemente se hacen correlaciones y asociaciones entre datos, no se analizan a profundidad, simplemente se ponen en relación unos con otros, se asocian
por semejanza, por proximidad, sin ningún tipo de criterio racional mínimo. Y en tercer lugar, estos sensores y las informaciones que se ponen en correlación se sitúan en las cercanías de cada comunidad viviente, ¿no? Según el colectivo anónimo Tikkun, ¿no? Que, bueno, pues es un colectivo que, entre otras cosas, además de este carácter anónimo, pues trata de perderse en la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si esto lo llevamos al análisis de nuestras sociedades contemporáneas, tenemos sensores pues en todos lados, ¿no? Tenemos los celulares, que son ahora estos sensores instalados, las cámaras de videovigilancia que existen en muchos espacios públicos y privados, los mismos dispositivos electrónicos como la computadora, bueno, pues también van en ese sentido, son parte de esos sensores a los que nosotros mismos alimentamos con información, y esa información es procesada en términos algorítmicos para trazar correlaciones y asociaciones que además, bueno, interactúan con nosotros, con la comunidad viviente, porque están todo el tiempo a nuestro alcance, ¿no? Están en la cercanía de nosotros. Y bueno, pues de allí surgirán las sociedades de metadatos, que es en las que actualmente estamos, que se caracterizarían por tres elementos: una cultura algorítmica, todo está procesado, toda la información que nosotros generamos, producimos y consumimos está procesada en términos algorítmicos. Tenemos también una humanidad asistida, tecnológicamente hablando, una humanidad que para hacer un desplazamiento que incluso ya se conoce, por ejemplo, si yo quiero ir al centro de la ciudad, antes de desplazarme, consulto Google Maps para saber qué tanto tráfico hay, para saber si la ruta que había trazado es la más adecuada o no, con lo cual pues yo contribuyo a esa cultura algorítmica. Y como tercer elemento tendríamos la perfilización de la vida social. Con los datos que yo proporciono y que todos nosotros proporcionamos, se van elaborando perfiles dentro de la vida social que hacen sugerencias a los usuarios sobre las opciones que les convendrían más con este procesamiento estadístico de sus datos, ¿no? De los datos que nosotros mismos damos. El ejemplo más claro de esto lo tendríamos en aplicaciones como Netflix, por poner uno de los más conocidos, en los cuales el tipo de cosas que me sugiere el algoritmo son aquellas que de los que yo mismo he alimentado, ¿no? El perfil, de hecho, las cuentas que se crean en esta aplicación, pues indican el tipo de consumo digital que yo quiero realizar, y el tipo de sugerencias que me aparecen están dadas en función de eso mismo. Pero esto que ocurre con Netflix ocurre con el resto de aplicaciones que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y entonces, cuando trasladamos este tipo de reflexiones al ámbito de la propia educación, podemos pensar que si le apostamos todo a una inteligencia artificial que mediante una cultura algorítmica procese datos y trace correlaciones entre ellos, terminará definiendo hasta el más mínimo aspecto de nuestra vida social a través de una perfilización, ¿no? O sea, a través del establecimiento de perfiles que serían propios de distintos modos de subjetivación, distintos tipos de sujetos, ¿no? Entonces, empezarían a generar subjetividades algorítmicas, ¿no? Sería el siguiente paso al que estaríamos transitando. Y bueno, por último, algunos de los elementos que son propios de estas sociedades de metadatos, donde se procesan cantidades enormes de datos, porque bueno, pues no soy el único usuario de Netflix en el mundo, existimos millones a nivel mundial, no soy el único usuario de Facebook o de Instagram o de Snapchat o de la aplicación que ustedes quieran. Todos nosotros alimentamos
esas sociedades de metadatos, bueno, pues es justamente la conformación de bancos de datos, de Big Data, grandes bancos de datos que son procesados para contribuir a esa tarea de el establecimiento de perfiles. Tenemos ahora, como pronosticaba Orwell en su novela 1984, un Big Brother, pero no como una instancia externa, sino como una internalización deseada y querida por cada uno de nosotros. Llevamos a todos lados a nuestro Big Brother, a nuestro celular, a nuestros dispositivos digitales. Tenemos ahora una forma de pastorado digital, porque dentro de esta cultura digital y algorítmica se cuida, así como sucedía con el pastorado cristiano, de todos y de cada uno. No debe quedar ningún individuo fuera, a todos los individuos se les debe proporcionar acceso a la tecnología para que puedan alimentar con datos a las aplicaciones y se les puedan sugerir opciones de consumo. Y tenemos como último elemento el surgimiento de las más diversas aplicaciones que cubren todo el campo de lo social, ¿no? Ya ponía ahora algunos ejemplos. Si yo quiero divertirme, bueno, pues tengo que acudir a las aplicaciones propias de esa tarea, a Netflix, a HBO, a si me quiero poner un poco más exquisito en términos de cine de arte, a Movie. Si quiero trasladarme, bueno, pues tengo a Waze o tengo a Google Maps, perdón. Si quiero ir al cine, bueno, pues tengo una aplicación para cada una de las cosas que quiera hacer. Incluso si quiero hacer una transferencia, ya no necesito ir al banco, tengo la aplicación correspondiente, ¿no? Y entonces esto dejaría como tarea, como reflexión, el hecho de que pues en estas sociedades de metadatos nosotros ahora, bueno, pues la educación justamente, y bueno, ahora que pasamos esta pandemia, se movería también en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la reflexión que yo quisiera plantear a esta para pues compartir puntos de vista, para introducir una perspectiva crítica respecto del uso de estas tecnologías. Muchas gracias, doctor Juan. Muy interesante, muy interesante. Todos los días aprendemos algo. No sé si alguno de los presentes tenga algún comentario, alguna pregunta. Buenas tardes. Adelante, Liliana. Doctor, un gusto saludarlo, muy interesante su ponencia. Pues me surgen varias dudas, dos en específico, y a manera de reflexión para todos. Hablando de estas sociedades de metadatos, pues me pongo a pensar qué alcance tienen en los gobiernos, y a esto le hago dos preguntas. Si ha pensado los perfiles que se pueden hacer para los candidatos de cualquier tipo de gobierno, desde presidentes de un país, se basan entonces en toda la información que nosotros les estamos dando. Nos pueden crear entonces un perfil a gusto de la mayoría con toda esta información que estamos dando. Y otra de las cosas que pienso en esta sociedad cada vez más conectada y que alimentamos a los algoritmos desde las compras en Amazon, de todo, tal parece que nos conocen más de lo que nosotros nos conocemos, nos sugieren antes de lo que ya estamos diciendo y nos sorprendemos, pero en realidad nos la pasamos en eso desde alimentando el TikTok con toda tu casa, la información de tu casa, tu fisonomía, tu voz. Entonces, me pongo a pensar, igual se puede boicotear hasta una gobernatura. ¿Lo ha pensado, doctor? Pensaba en las marchas anarquistas que eran en vivo, entonces ahora son los bots que se llaman, ¿o qué nos puede
aportar al respecto? Gracias. Muchas gracias, Liliana, por ambas preguntas. Bueno, también para mí es un gusto verte después de tantos años que coincidimos ahí en la normal superior. Y bueno, pues son preguntas sumamente interesantes, ¿no? En relación a la primera pregunta que planteabas, me parece que, bueno, también así como desde Foucault se pueden rastrear a partir de esta frase de toda forma de poder engendra sus propias formas de resistencia. Pues cuando Foucault justamente habla del poder pastoral, una de las experiencias históricas que él trae a colación para hacer frente a este tipo de ejercicios y que, bueno, enarbolarían una forma de relación crítica con estas tecnologías, bueno, con la tecnología del pastorado en su momento, era cómo no ser tan gobernados, cómo no serlo de esa manera o no por aquellos que pretenden gobernarnos, ¿no? Y entonces, dentro del poder pastoral concentrado en los monasterios, en los conventos y demás, surgían formas disidentes de la ortodoxia cristiana que se separaban pues justamente de la forma de gobierno que se pretendía imponer. Ahora, sin querer traer a colación, porque bueno, ni Foucault ni nosotros estaríamos en condiciones de hacerlo, no podríamos extrapolar un ejemplo histórico del que nos separa pues un tiempo considerable. La cuestión que sí podríamos traer en términos formales, no de contenido, sería pues justamente cómo hacer frente a estas formas de gubernamentalidad contemporáneas que se basan precisamente en los metadatos, ¿no? Y entonces, cómo podríamos subvertir este ejercicio de autovigilancia. Yo creo que ahí habría que poner una especie de paréntesis para pues no alimentar a toda esa sociedad de metadatos y que termine, como bien lo decías, conociéndonos mejor de lo que nosotros mismos nos conoceríamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido, parte de las tareas de los gobiernos, y bueno, es parte de la polémica que ahora mismo está muy en boga, sería establecer mecanismos jurídicos, legales, que permitan la vigilancia de los que nos vigilan, ¿no? O sea, pienso ahora muy concretamente en el conflicto que se ha dado en Facebook por la venta de nuestros datos que nosotros mismos hemos puesto a su disposición y esta chica que formaba parte de la empresa y que se separó y que denunció este ejercicio, ¿no? Entonces, cómo desde los gobiernos estatales de cada estado-nación se pueden imponer un conjunto de estrategias para saber de qué manera se procesan nuestros datos, a quienes se les venden y demás, ¿no? Entonces, vigilar al que nos vigila, ¿no? Eso sería pues una forma de resistencia, una forma de contraejercicio hegemónico del poder que podrían hacer de una iniciativa ciudadana. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que bueno, pues justamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos en las últimas elecciones, bueno, en las últimas y en las anteriores todavía con Donald Trump, es que justamente, precisamente a partir del procesamiento de metadatos, se posicionan a ciertos candidatos, se diseña cierto tipo de publicidad y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una herramienta política cuya potencia pues es hasta cierto punto insospechada, pero que ya ha dado sus frutos, dio sus frutos en la primavera árabe, en Egipto. También tenemos otra vez, así como existe, digamos, el lado negativo del uso de estas tecnologías, existe el lado positivo, ¿no? O sea, podemos apropiarnos de ellas para organizarnos de otras maneras, ¿no? Entonces, pueden ser, como inicialmente nacieron, instrumentos de comunicación, instrumentos de potenciación, de potenciamiento del pensamiento, de las relaciones y se pueden inventar desde ahí nuevas formas de relación que vayan en otros derroteros, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ese lado esbozaría estas respuestas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y pues sí fue determinante lo de Estados Unidos, cuando se hubiera pensado que el presidente del país más poderoso hubiera sido bloqueado en Facebook y Twitter. Entonces, ¿quién es quien manda? Es la pregunta.
Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario para el doctor Juan Cuamba? Ok. Doctor, muchas gracias. Regresamos en un momento con usted. Bien, ahora pasamos a la participación del doctor Luis Antonio Díaz Rosales, licenciado en informática. ¿Sí está presente antes de que se inicie? Sí, claro, aquí estoy. Ah, perfecto. Es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, maestro en educación por la Universidad Interamericana de Desarrollo. Asesoró a alumnos del Instituto Tecnológico de Jiquilpan en proyectos de investigación para el Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2017, así como 2019. Proyectos como correlación entre el promedio escolar, aptitudes y la antigüedad laboral en el salario bruto percibido de egresados en el nivel superior, elaboración de bálsamo a base de plantas medicinales, entre otros. Actualmente es doctor en Ciencias de la Educación 2017 por la Universidad Santander, con una tesis titulada Acompañamiento por parte de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Bien, le damos la palabra, doctor Luis Antonio. Adelante y bienvenido. Gracias, muy amables a todos y agradecerles por esta noble causa de capacitación y demás. Y pues estoy a sus órdenes. Voy a compartir, me indican si se escucha, si se ve. Bien, estoy cargando mi diapositiva, en este momento la estoy ejecutando. ¿Alguien que me indique, por favor, si se visualiza? Está cargando. Ahí está. Perfecto. Bien, gracias. Pues como les mencionaba, es un placer, gracias a todos. Mi turno es hablar sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje inteligente. Bien, como ya se mencionaba anteriormente, mi nombre es Luis Antonio Díaz Rosales, soy profesor del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Campus Jiquilpan. Pues el día de hoy les voy a hablar particularmente sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo se ha convertido en una plataforma para reimaginar la educación. En este caso, cuando hablamos nosotros de inteligencia artificial, podemos imaginar quizás la imagen de Hollywood del robot Terminator, ¿verdad? En realidad es que hoy no estamos en ese momento, hoy estamos en un punto de inteligencia artificial estrecha. Estamos como la parte de desprender y potencializar. Esto significa que podemos entrenar a la máquina para identificar patrones sobre una tarea en específico y resolver algún tema en particular. Más allá de que tengamos la capacidad de simular que la máquina tiene un entendimiento y un razonamiento, la realidad es que hoy estamos todavía en un punto mucho más estrecho, por lo menos desde una lógica de masificar la inteligencia artificial. Hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, el mundo nos puso de cabeza a más de 1.300.000 estudiantes. Perdieron el momento que traían en la educación, o bien porque tuvieron que cerrar las escuelas. Su educación se vio virtualizada y un sinfín de opciones. A pesar de que este escenario es oscuro y evidentemente negativo para el planeta, desde una perspectiva que quizás es un poco egoísta, la inteligencia artificial pues es realmente un escenario perfecto. La inteligencia artificial se nutre y se empodera a partir de volúmenes de datos. Y la virtualización masiva de estudiantes ha permitido tener un volumen que nunca se había obtenido. El uso de los LMS, pues en este caso ha ido de 0 a 100, de 10 a 90, y tenemos una capacidad de identificar todas esas pequeñas huellas que está teniendo el estudiante. Y más allá de los LMS, en todo este intercambio virtual a través de plataformas como Microsoft Teams, en este momento la utilizamos, ¿verdad? La promesa de la inteligencia artificial es poner al individuo en el centro. Esta esta manera de personalizar todo esto, pues
nos conlleva a que se empodere a través de grandes volúmenes muy importantes. Esto es una coyuntura exponiendo las huellas digitales a través de los estudiantes. Continúo. Bien. El consumidor puede decidir lo que quiere ver. Allá en un momento lo escuchaba y lo mencionaba. Cuando él, por ejemplo, él decide, o estas redes neuronales identifican ese comportamiento, esos datos, pues ahora la parte de la mercadotecnia, es decir, al usuario qué le podemos ofrecer, y él decide qué quiere ver, cuándo lo quiere ver, a qué hora lo quiere ver, y además recibe recomendaciones acordes a sus gustos. Lo mismo desde una perspectiva del CPG o del rating. Compro lo que quiero, cuando yo quiero, recibo recomendaciones muy acotadas a lo que yo quiero y necesito. Pero la inteligencia artificial para la educación superior, pues todavía no está ahí. Lo estamos hablando desde un punto, desde una perspectiva, desde mercadotecnia. Y son muchas las razones por las que aún todavía no ha llegado ese momento. ¿Cuáles serían esas? Pues algunas de las razones sin duda han sido claramente la rigidez de los ministerios y de las secretarías para poder flexibilizar los programas y poder certificar el delivery de las instituciones. También es verdad que las propias instituciones han batallado mucho en lograr flexibilizar sus programas y tener personalización. Y sin duda alguna el músculo que se presupone, pues en este caso son desde varios ángulos, desde los docentes, desde los recursos, etcétera. Aunque cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos nosotros en algo del futuro, durante un par de minutos quisiera que nos trasladáramos que viajáramos al pasado, a un concepto japonés, ahí lo visualizamos, que fue creado hace varios cientos de años, Ikigai. Ikigai es un concepto donde se encuentra la intercepción perfecta entre para qué soy bueno, qué es lo que me apasiona, por qué estoy dispuesto, por qué la sociedad está dispuesta a pagarme y qué es el mundo lo que necesita. Si esto lo llevamos a un contexto educativo, esto significa que en competencias me he desarrollado en donde logro obtener un buen desempeño académico. ¿Cuál es el perfil deseado del egreso? ¿Qué quisiera hacer cuando sea grande? ¿Qué estoy dispuesto a pagar en el mercado por esas competencias? Y además, ¿qué puedo contribuir al mundo? Permítame un poquito. Ok. Cuando pensamos en la educación, generalmente seguimos viendo la educación como esta lógica lineal, donde empiezo mi carrera y la termino. Y finalmente, pues ahí todo termina, todo acabó. Pero hoy a través del Lifelong Learning, pues es un nuevo paradigma. Es vital para cualquiera que quiera seguir creciendo con diferentes competencias. Es tan líquida la capacidad de las competencias que lo que hoy aprendí dentro de 5 años, pues es obsoleto. Habiendo dicho eso, en esta lógica lineal, ya hay casos de uso que están aplicando y que muchísimas instituciones están haciendo, que van desde predecir la probabilidad que tiene un estudiante a ser exitoso. Al momento de estas admisiones es predecir la probabilidad que tiene como estudiante y además que puede abandonar su carrera. Cuando ponemos al estudiante en el centro, hay muchos casos de uso que nos pueden ayudar a personalizar este tipo de educación. Pensemos en poder caracterizar el estudiante a través de sus diferentes estilos de aprendizaje, utilizando modelos cognitivos, o poder mirar bolsas de trabajo para cruzar las competencias. Además, ¿por qué no? Prescribir los cursos que estén más alineados en competencias del perfil deseado. Es una realidad también que la educación ya no se comporta de manera lineal. Con lo que acabo de mencionar, en este caso, hoy hay una lógica mucho más circular, en donde el estudiante que espera graduarse y con eso haber terminado el desarrollo de sus competencias, pues va a quedar rápidamente corto. Cuando dentro de este modelo de lifelong learning integramos lo que es
el concepto Ikigai, pues justamente logramos generar una experiencia estudiantil individual donde se maximiza el éxito estudiantil. Y el éxito estudiantil va más allá de un desempeño académico. Como todos lo sabemos, hay diferentes modelos analíticos que hoy es fácil de operacionalizar con todas esas huellas que se están quedando. Pensemos en un estudiante del día de hoy que está utilizando los LMS como nunca antes, que está escribiendo continuamente, que está rodeado también a través de distractores. Además, que está participando en sesiones virtuales desde casa, utilizando plataformas de videoconferencias, Microsoft Teams o cualquier otra, que está replanteándose en la educación. Además, que está utilizando, interactuando a través perdón, no se alcanza a ver mi diapositiva, déjenme quitar esta parte, ok. En sesiones virtuales a través de Microsoft Teams o a través de cualquier otro sistema de videoconferencias, que está, ¿por qué no?, replanteándose la vida y también replanteándose la educación, que se está interactuando muchísimo a través de espacios digitales y menos espacios físicos. Todos estos escenarios permiten habilitar casos de uso de inteligencia artificial. Es ahí donde nosotros aprovechamos y donde se tiene que potencializar a través de este tipo de implementación de las LMS. ¿Por qué razón? Porque no utilizar todas estas señales de MS para medir el conocimiento, las interacciones, podemos predecir el desempeño académico. ¿Por qué no? Identificar a través de modelos cognitivos, características de personalidades que yo pueda ir transformando poco a poco para maximizar el desempeño académico y maximizar la retención. O por qué no, también estar midiendo continuamente el enganche del estudiante a partir de las huellas que va dejando, o utilizar modelos cognitivos a partir de textos que han generado al estudiante para poder tener temas como la resiliencia, el autoestima, etcétera. Además, podemos utilizar este intercambio de sesiones virtuales para identificar los patrones del delivery e interacción entre el estudiante y el docente. ¿Cuánto tiempo habla, por ejemplo, el profesor? ¿Cuántas participaciones? ¿Cuánto en tiempo el alumno lo hace? ¿Qué tan enganchados están los estudiantes? Podemos medir la cara de los estudiantes en las sesiones virtuales y con eso poder analizar cuál es el patrón de atención dentro de las sesiones. Además, los modelos claramente de predicción de abandono son pues ya antiguos. Tendríamos que replantearlos. Los modelos, en este caso, estos modelos lo haríamos a través de pequeñas huellas digitales. Y finalmente, podemos medir variables cognitivas en todos estos espacios donde se encuentra el estudiante. Todos estos casos de uso se parecerían en algún momento de ciencia ficción, lo estamos viendo como si fuese algo ilógico, pero la realidad que están ocurriendo hoy y más allá que están ocurriendo en el mundo, también están ocurriendo en Latinoamérica, en muchas instituciones que se están habilitando. Tres mensajes antes de concluir. El primero sería la gran promesa de personalizar la educación. Estamos convencidos de que solamente va a ocurrir a través de habilitar plataformas de inteligencia artificial. Es el único camino para poder prescribir, en este caso, los conocimientos de todas estas variables que van dejando el estudiante. Número 2, la inteligencia artificial no va a reemplazar a las organizaciones. Tenemos ese temor. No es así. Más allá de que pueda haber muchas prescripciones de cursos, no se van a reemplazar. Lo que sí se va a reemplazar es a las instituciones de educación superior
que no sean capaces de integrar este tipo de plataformas y tecnología. Y finalmente, más allá del escenario oscuro que ha significado la pandemia, la oportunidad analítica es perfecta. Nunca habíamos tenido mayor capacidad de procesamiento hoy. Nunca habíamos tenido un costo tan bajo de almacenamiento de datos y desde una perspectiva de educación, nunca habíamos tenido un volumen tan alto de datos. Y como lo dijimos al principio, justamente los datos empoderan a los modelos analíticos. Con esto me despido. Muchas gracias por su tiempo. Sigamos la conversación. Y quiero invitarlos a que reimaginemos juntos la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, debemos conocer un poco más de estas tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial que están aquí y no se van a ir, al contrario, creo que vamos a ir avanzando cada vez más en esto. ¿Alguno de los presentes tiene algún comentario o alguna pregunta hacia el doctor? No todos, nada más uno. Perdón, yo me sentí como si todos me conocieran, como si estuviera en mi casa y no me presenté. Soy la maestra Araceli González Vallejo, a la orden, egresada de Educación Física en EF Morelia y egresada con mucho orgullo de maestría de la Normal Superior de Michoacán y candidata a doctora de la misma normal. Y aquí sigo a la orden. Ok. Si no hay ningún comentario hacia el doctor. ¿Comentario? Adelante. Buenas tardes. Yo soy el doctor Francisco Ruiz. Obviamente que este tema es muy interesante y presente y futurista. Pero, por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial, están desarrollando lo que se llama asistentes, es decir, asistentes inteligentes a operadores del metro, a operadores de electricidad. ¿Se ha contemplado algún asistente para educación? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pensar en que un día pudiéramos hacer uso completo de un asistente inteligente en lugar o junto a nosotros? ¿Sí? Perfecto, bien. Comprensible. Ese por qué lo vamos a detallar de la siguiente manera. Estamos ahorita, como lo mencionaba, en una inteligencia artificial estrecha, es decir, estamos partiendo de lo que es los metadatos, ¿sí? Que es muy importante. Primero empecemos a medir ese comportamiento. ¿Sí? Nosotros somos un país todavía no muy desarrollado dentro de la tecnología. En los países vecinos sabemos que ya tienen alrededor de 10, 15 años en tecnología avanzada, ¿sí? Empresas como Cisco y demás. En este caso, estamos hablando primero sobre lo que son las plataformas. Las plataformas, estamos obteniendo todo ese tipo de información, todo ese tipo de comportamiento. Estamos adoptando inclusive culturas de otros países como Amazon, como Netflix, en este caso lo mencionaba, ¿verdad? Es decir, qué le gusta ver al cliente, qué el cliente pide, todos esos comportamientos se están analizando para de ahí partir y poder desarrollar ese tipo de tecnología, ¿sí? Entonces, en México, por ejemplo, lo que decía, es decir, en la parte inteligente, vamos a medir, que me guíe a través de este tipo de aplicación, es decir, la llevo y la implemento dentro de una terminal. Ahora empiezo a ver el comportamiento del cliente, qué es lo que se requiere, y de ahí poder generar ese tipo de tecnología. Claro que sí se puede, claro que es parte de una inversión, es parte de una investigación y demás. Pero como lo mencionaba, pues estamos ahorita en este proceso apenas de desarrollo y demás. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto. Adelante, doctor Cuamba. Yo quisiera preguntar esto de la gestión de los clientes o de datos, ¿no? O sea, no sé
qué tan libre solamente es de una película, por ejemplo, aparentemente me ponen a como Netflix, y pues, el resto de un punto de métodos físicos mismo proporcioné a través de elegir entre películas. Muy caso con de estadounidense o House of Cards, que a partir de un estudio sobre las personas a los que les gustó tal y tal actor, que esta serie supuestamente obedece a criterios y que termina siendo un éxito porque bueno, qué tanto los algoritmos producen a los sujetos, qué tanto una elección autónoma, ¿no? O sea, qué tanto que nos de contenidos. Doctor, le pido una disculpa, no lo escuché muy bien, no sé si era mi audio, mi computadora, mi conexión. No, pero en general, muy se cortaba mucho, Se doctor cortó Juan, mucho. no sé si fue no mucho. lo pueda repetir. Por favor, una disculpa. También digamos micrófonos. Se sigue cortando, doctor. Se sigue cortando. Sí, es inteligible, no se escucha. Los micrófonos. Quizás apagando su imagen, a lo mejor recibe un poquito más de internet. Creo que es eso lo que le está haciendo el cortadero de la señal. Exacto. O yo pienso que son sus audífonos. Puede ser también, porque lo está usando inalámbricos. Sí, exactamente. Adelante. Ok. Bueno, no sé si ahí me escuchan mejor ahora. Ya está mucho mejor. El audio apagado. El video, perdona. Adelante. ¿Cómo se puede definir el grado de libertad de un individuo a la de elegir contenido? Sí, previamente ese mismo individuo ha dado un conjunto de indicaciones, se han procesado, se han establecido correlaciones. Ejemplo de esto, la serie estadounidense Cards, que se basó en las personas del Club de la Pelea y otras 3 películas. Bueno, pues dijeron, vamos a crear una serie que contenga elementos similares a esta película, y entonces, bueno, pues generamos esta serie, y aparentemente uno la empieza a ver y dice, mira qué bueno, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no la inteligencia artificial supone más bien pues una acción de los individuos, y qué tanto es un de la libertad, ¿no? O sea, qué tanto esta libertad se construye a partir de los algoritmos, a partir del procesamiento de metadatos, de Big Data, y qué espacio la libertad de los individuos. Soy libre de elegir dentro de una gama de posibilidades ya definida de antemano. Bien, es un enfoque pues muy demasiado amplio en cuanto a lo que nos comenta. Vamos a partir desde este punto de vista, es decir, toda esta información que se maneja dentro de lo que viene siendo la nube, pues es muy robusta, ¿verdad? Sabemos el comportamiento ahorita, si yo entro a internet y visualizo una tienda X, ¿sí? El hecho ya de dejar un dato histórico, un registro, pues me van a estar monitoreando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que yo compré? Y posteriormente a eso me van a estar bombardeando de información y publicidad y demás, ¿sí? Pues esta parte de los datos históricos para lo que es la inteligencia de negocios, sobre todo pues es la parte de la medición y la toma de decisiones y las estrategias a implementar para el cliente, ¿verdad? Es identificar primero el segmento, es decir, este cliente
pues posiblemente no sea un cliente potencial, es un hijo, entonces pues tengo que identificar la región, tengo que identificar qué consume y qué no consume, y en base a eso yo empiezo a lanzar todo este tipo de estrategias, ¿se da? Y a través de las mediciones, ¿sí? Entonces, si estamos hablando sobre este tipo de series, estas series pues nos conducen de cierta manera a algo que no es sano literalmente para los usuarios. Me imagino que Netflix, por ejemplo, en cuanto al manejo de publicidad o de programación, pues también es el comportamiento que él empieza a adquirir, es decir, cuáles son las series que les gusta, cuál es lo que más visualizan, y sobre eso hacen mal uso, vamos a llamarlo de esta manera. Para ellos todo es dinero, todo ellos recae dentro de lo que el cliente le está solicitando, ¿sí? Entonces yo voy segmentando, estoy identificando, y sobre eso es lo que le voy a lanzar ese tipo de serie. Entonces, si veo que esta tiene un rating, perdón, en cuanto a publicidad, en cuanto a llamar la atención, estoy midiendo emociones, estoy midiendo todo ese tipo de comportamientos, de ahí yo puedo tomar decisiones para que mi cliente lo pueda tener cautivo en este caso, ¿sí? Entonces, no solamente es decir, el cliente, esto yo lo elegí, estamos hablando de que se segmentó a través de la información que se está recolectando. Sabemos que tenemos un registro, el hecho de tener un registro, pues entran específicamente a mi información, entonces esa cuenta ya está dejando ese rastro, y sobre eso estamos viendo cómo se están comportando esos clientes. No sé si iba hacia allá su pregunta y su comentario. Ok, gracias. Ok, pues muchas gracias por su participación, doctor. Ahora cedemos el paso a el doctor Carlos Villegas Sánchez, que ya está listo. Es licenciado en la universidad por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, egresada en el 95. Licenciado en Comunicación Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Maestría en Sociología de la Educación por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Maestría en Docencia en Ciencias Sociales por el IMCET. Candidato a doctorado en Educación por el IMCET. Actualmente, tiene diversa experiencia laboral desde telesecundarias, UPN, IMCET, COBAEM. Tengo una gran lista de él aquí. Autor del libro de texto Emprendimiento, Innovación y Capacitación de Contabilidad para CONALEP, de la edición Excelencia Educativa. Presidenta de la Asociación Huacana 2030, que promueve los objetivos del desarrollo sostenible de la Tierra Caliente Michoacana. Creador del Campus Virtual COBAEM 2020, parte del equipo de diseño académico del CICOBAEM, edutuber con más de 30 videos y 125,000 reproducciones del canal, instructor de más de 100 cursos, conferencias, talleres, docentes, ponente en el foro educativo, profesor 4.0 con 2 masterclass. Adelante, doctor. Okay. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Ha sido una delicia este espacio. Escuchar al doctor Juan y al doctor Luis ha sido maravilloso. Han sido dos versiones muy diferentes y dos enfoques muy particulares, creo que muy agradables. Nos fuimos de 1984, de Orwell. Me rememoraba a Aldous Huxley, a las versiones de esto de la masificación, del control. Genial, y me pareció que la reflexión es necesaria, es importantísimo esta visión. Necesitamos encontrar que todo lo que está en el planeta tiene dos posibilidades, algo positivo y algo negativo. Y entonces tenemos que hacer la reflexión. Solo nosotros podemos hacer las reflexiones, porque si no somos capaces de eso, seguramente el universo girará alrededor de nosotros y siempre nos quejaremos porque no somos capaces de transformar nuestra sociedad. Y la participación del doctor Luis también fue maravillosa. Entender que las posibilidades de la inteligencia artificial son increíbles y se tienen que aplicar en los esquemas educativos. Creo que es la parte donde nos corresponde. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Permítanme.
¿Listo? Bueno, me toca la parte que tiene que ver con el tema educativo como tal. En esta mesa de análisis, yo me voy a encargar de lo que es la parte del aprendizaje inteligente. Esta visión que tiene que ver con un modelo educativo que se aplica desde educación básica hasta educación superior y que es importantísimo desarrollarla ante estos nuevos escenarios que nos ha tocado vivir, ya que la tecnología por sí misma no es transformativa. La tecnología nada más genera los espacios, genera las situaciones, pero en la realidad el que hace todo es la escuela. Es la pedagogía la que es capaz de hacerla transformativa. Es la que es capaz de hacer que las cosas que están en los aparatos pasen de ser un simple big data a convertirse en una posibilidad de generar mejores condiciones educativas. Nos ha tocado ver un cambio enorme a los que somos cuarentones o cincuentones o treintones finales. De pronto nos ha tocado ver un mundo muy, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. De pronto crecimos y nosotros todavía fuimos de las generaciones que teníamos la suerte de jugar en el recreo, futbolito y cuanta cosa se nos ocurría jugar. Ahora estas generaciones son totalmente diferentes a nosotros. Y nosotros los que estamos en las aulas, en los salones de clase, de pronto salimos del aula y lo primero que pasa es que, como robots, 25 estudiantes jóvenes sacan su celular y toman esos 30 segundos para poder verificar qué está pasando alrededor de sí, qué está pasando en el mundo, qué pasó en WhatsApp, qué pasó en Facebook, qué les está ocurriendo, si pueden descargar Netflix, lo que sea. Tienen 30 segundos para aprovechar ese momento. De pronto, estas generaciones vertiginosas con escenarios insospechados nos han llevado a nuevos modelos de formación. Es importante que podamos adaptar esto, decía el doctor Luis. De pronto somos muy poco flexibles. Necesitamos generar esta flexibilidad. Si no, el mundo va más rápido que nosotros. Encontramos este potencial digital. De pronto estas generaciones de millennials, la generación Z, las generaciones alfa, de pronto son tan rápidas que ya no tenemos esa capacidad de tener los modelos educativos acordes al tiempo a lo que ellos lo necesitan. Este COVID-19 que vino a ser una situación catastrófica, pero al mismo tiempo también nos sismó, hizo un cisma, de pronto generó condiciones totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Y llegamos al punto maravilloso que todos hubiéramos soñado hace muchos años, que era la posibilidad de que todos los estudiantes tuvieran un equipo electrónico de primera generación en el aula. Tenemos una masificación de dispositivos y de apps que hacen todo. Ya no hay nada que no sea hecho en una app. Decía el doctor Juan, todo es posible. Puedo transportarme, divertirme, comprar, dejar de comprar, devolver, todo. Puedo hacer un PDF, hacer una presentación, mandársela a alguien, subírmela al Drive, imprimírmela en otra. Es decir, tengo todas las posibilidades y potencialidades. Y eso es algo que va avanzando a una velocidad enorme. Pero también es cierto que las sociedades están evolucionando demasiado rápido. Y en este sentido encontramos que los trabajadores del futuro tendrán que destacarse en un set muy distinto de competencias a lo que veníamos viendo. Estos jóvenes que tenemos ahorita en nuestras aulas, tanto en educación media superior como en educación superior, son jóvenes que ni siquiera saben en qué van a trabajar. Es probable que sus trabajos aún no existan. Alguna vez leí en algún sitio que el 30% de los trabajos del futuro todavía no están inventados, todavía ni siquiera existen. Y entonces encontramos que hay un montón de opciones para seguir educando. Y esta educación, digo, el otro día veía y se me hacía pues bastante extraño, que de pronto ya hay un Netflix educativo, una universidad donde tú puedes elegir tus cursos como si fueran cursos de Netflix. Es decir, de pronto te van haciendo análisis y evaluación y tú vas tomando las asignaturas de acuerdo a tu perfil personal, como si fueran pequeños programas de televisión y tú vas haciendo tu propio modelo educativo, tu propio esquema educativo para poder desarrollar lo que tú quieres desarrollar. Es entonces que entramos al concepto del aprendizaje inteligente. El aprendizaje inteligente o Smart Learning comprende nuevos contextos educativos en los que la importancia se centra en el uso que están haciendo los alumnos de la tecnología. Cómo este software y este hardware son articulados para que en las clases, ya sea dentro del aula o de forma en línea, consigan, de acuerdo con el contenido y el desarrollo de las asignaturas, puedan generar aprendizajes significativos en el estudiante. Y entonces encontramos que los recursos digitales deben estar insertos en el aula para poder ofrecer un aprendizaje fácil, comprometido y efectivo. Esta versión Smart nos obliga a que los dispositivos electrónicos llamados smartphones, tabletas y eso, que tienen elementos que les permiten hacer casi todo, nos permita generar una nueva educación inteligente, donde mucho más allá
de las potencialidades destructivas o negativas que pudiera tener, podemos desarrollar esquemas que podrían permitir que el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes sea excesivamente beneficiosa. Y entonces podríamos obtener realmente los deseos que siempre hemos querido como docentes. De pronto poder conseguir incidir realmente en los estudiantes. Pero eso implica una reconstrucción, una deconstrucción de todos los esquemas que veníamos trabajando. Eso implica generar sesiones de aprendizaje que realmente utilicen a las tecnologías con su potencialidad. Y no como ahorita, que lo que hemos hecho, digo, a raíz de la pandemia, es convertir el esquema de clases presenciales a un esquema de clases online, en los cuales he llegado a ver inclusive casos donde los estudiantes están vigilados para que siempre tengan la cámara prendida, para que permanentemente estén viendo la pantalla y que todo lo que anoten lo anoten en una libreta y al final lo presenten a la cámara para que la maestra se lo revise. Es decir, de pronto movimos todo el esquema físico a un esquema virtual, cuando la realidad es que las potencialidades que tiene el esquema de aprendizaje inteligente nos permitiría realmente construir un objeto totalmente nuevo, una relación objeto-sujeto que nos permitiría realmente incidir en la educación de los estudiantes. Spector afirma que un lugar de aprendizaje se puede denominar SMART cuando el uso de las tecnologías son adaptativas, es decir, cuando cada espacio le permite al estudiante decidir qué quiere estudiar, cómo lo quiere estudiar y cuál es el estilo en que lo va a aprender. De pronto la gente que se dedica a la educación sabe que hay canales de aprendizaje y muchas veces algunos canales de aprendizaje están más desarrollados que otros. En este sentido, es importantísimo entender que la potencialidad de la tecnología nos permitiría que estos canales de aprendizaje pudieran ser utilizados por todos. O sea, que se pudiera generar que en un espacio SMART tú puedas conseguir que todos los estudiantes estén desarrollándose de forma integral. ¿Qué necesitamos para que el Smart Learning funcione? Necesitamos entender que estas nuevas generaciones son adoradoras de la agilidad, la rapidez y la inmediatez. Es decir, necesitamos dejar de entretener a los alumnos y generar situaciones que realmente sean agresivas, que de alguna manera los convoquen a generar toda su creatividad y les permitan realizar soluciones a problemáticas. Debemos generar que en estos ambientes SMART hay un aprendizaje experiencial, es decir, que les permita asociar lo que aprenden en la escuela con lo que están viviendo en el resto de su vida. Este aprendizaje colaborativo que también es vital para los estudiantes modernos, porque ellos tienen que sacar lo mejor de ellos mismos para pensar en cómo trabajan como grupo. Es ahí donde las LMS, que es lo que hemos estado usando muchísimo, no han desarrollado lo que necesitan. De pronto las LMS hacen que cada estudiante trabaje a su ritmo, y eso lo que ha provocado es una separación. Por eso cuando los que hemos tomado cursos LMS, de pronto sufres, porque de pronto las plataformas son muy frías. Necesitamos desarrollar ambientes SMART que nos permitan que este aprendizaje colaborativo se dé, lo cual nos obliga a regenerar todo lo que estamos haciendo hasta ahorita. Programas flexibles, decía el doctor Luis, de pronto sí tenemos problemas. La maquinaria educativa en casi todas las latitudes del planeta es muy lenta para desarrollarse, pero sí necesitamos que de pronto los contenidos, las metodologías y los esquemas sean mucho más flexibles para que permitan que el estudiante realmente aproveche y realmente genere sus propios sistemas de educativos. Y por último, la movilidad. Tendremos que generar que de aquí en adelante las escuelas y fuera de la escuela, el estudiante deberá estar conectado a la educación. Y entonces tenemos muchos espacios donde el alumno va a poder aprender. Estas tecnologías se necesitan en cada aula y en cada estudiante, porque a partir de hace un tiempo para acá, todo lo que es tecnológico es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo. Hace un tiempo, hace 6 años, esto es relativamente nuevo, 5 o 6 años, se empezaron a desarrollar estos esquemas de educación SMART. Uno de los precursores que empezaron a acuñar ya este tema como tal es Chi-Young Ha y So-Young Lee, que hacen un ensayito acerca de las perspectivas y creencias de la educación SMART, del aprendizaje SMART en Corea del Sur. Y ellos plantean algo muy interesante, que es que la tecnología está transformando a las aulas, pero no solamente les exige que tengamos grandes equipos y conexiones a internet, sino que también tenemos que desarrollar un nuevo método y recursos didácticos ex profeso que le permitan
al docente y al estudiante generar las mejores condiciones educativas. Estos entornos inteligentes tienen que ofrecer a los alumnos todo lo que necesitan. Debe ser desde una estructura, un sentido lógico, un espacio físico, espacios en la nube, entornos interactivos en el que los contenidos, las herramientas de refuerzo y las aulas virtuales convivan, para que realmente los estudiantes tengan una experiencia de corte completa y entonces sí tengamos un verdadero modelo SMART, no solamente un modelo educativo. Una de las cosas que a mí quizás más me preocupaban, que era de las partes que más me asustaban, era que ahora que regresamos a las escuelas, de pronto todos regresamos a nuestro pintarrón. ¿Dónde quedó todo este año y medio de tecnología, de convertirnos en inmigrantes digitales, en recuperar estas experiencias que tuvimos que hacer todos los docentes del mundo? Tenemos que encontrar cuál es el esquema. Decía, y aquí quiero decírselo al doctor Juan, de pronto la inteligencia artificial y la inteligencia humana pareciera que se contraponen en esta versión controladora de los Big Data. De pronto tenemos que enseñar cosas diferentes a los estudiantes. Y una de las principales cosas que tendremos que enseñar es el pensamiento crítico. Esta capacidad para que el estudiante pueda generar esquemas de pensamiento muy altos. En la escala de Bloom, de pronto encontraremos temas como la metacognición y la autorregulación como necesarias de enseñar en las escuelas, en todas las escuelas. Y entonces eso es lo que haría la diferencia entre lo que estamos haciendo y lo que se hace en el futuro. Y de pronto tendremos que encontrar que la forma de regular estos equipos tendrá que ver con la forma en la que visualizamos el futuro. La pregunta quizás más llamativa que se me hace es si a partir de que abrimos esta nueva visión de la educación, de que todo mundo nos fuimos a las redes sociales, nos fuimos a los LMS, nos fuimos a los canales de comunicación, a todas las opciones que tenemos para hacer este tipo de situaciones, ¿nos convertimos en el Prometeo Alfa o abrimos el iCloud de Pandora? ¿Tenemos el futuro para hacerlo mejor o quizás tenemos el riesgo de realmente convertir a la educación en un momento más de masificación? Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su momento, y con eso me despido. Nos seguimos platicando en este momento. Muchísimas gracias a la organización. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por su participación. Sin duda tiene razón que a nuestros alumnos debemos de enseñarles también cómo pensar, a fortalecer esas habilidades como el pensamiento crítico, la curiosidad, los valores y el trabajo en equipo, cosa que esta inteligencia artificial o estas tecnologías no nos la va a dar. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para el doctor, adelante. Adelante, doctor Luis. Es el de Jiquilpan. Y gracias por la oportunidad. Es el doctor Carlos, ¿verdad? Doctor Carlos, como lo menciona, muy acertado la parte de las herramientas en la implementación y demás. Mencionaba sobre algunas metodologías y, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, quizá la clase invertida y demás. Ahora con estos tiempos nos están empoderando a nosotros como profesores, como catedráticos, tantas herramientas. La pregunta viene aquí. ¿Qué pasará, por ejemplo, o qué está sucediendo? ¿Dónde no está funcionando? ¿Es la tecnología o es el profesor? ¿O el profesor dónde se está quedando? ¿Qué está sucediendo? Si no puede apoyar con esa, por favor. Le agradecería. Con todo gusto. Muchas gracias. Con todo gusto, doctor. Creo que el gran conflicto que tenemos es una opinión personal, es totalmente personal. De pronto creo que no hemos desarrollado nada. O sea, de pronto nos quedamos en un limbo. No hicimos, como nos agarró, digo, yo tengo unas formas muy malas de decirlo, pero la realidad es que esto de la pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Nadie la esperaba. Y al no esperarla, lógicamente tuvimos que reaccionar. Entonces todos reaccionamos, lo resolvimos. Algunos lo hicieron por correo, otros lo hicieron por WhatsApp, otros se metían a este tipo de espacios como
Classroom, otros lo trabajaron con Zoom, todos lo resolvimos de una forma u otra. El problema es que no desarrollamos un esquema real. Lo único que hicimos fue extrapolar. Yo veía, por ejemplo, docentes con su clase de Zoom en un pizarrón, escribiendo y anotando en el pizarrón y luego pidiéndole a los niños que lo hicieran. Y luego de pronto encontré otros que de pronto todo lo enviaban tareas que hubieran hecho normales en un salón de clases y que les pedían que las resolvieran igual. Quizás el máximo avance fue que las pedían en Word y entonces pues ya pensaban que eso es educación moderna y tiene que ver con educación virtual y híbrida. Pero la realidad es que sí necesitamos desarrollar algo. No es que haya un problema ni en la tecnología ni un problema en el docente. Necesitamos desarrollar un esquema que sea específicamente para resolver una problemática que tenemos. De pronto, nosotros tenemos que generar un espacio educativo, una sesión de clase que saque lo mejor de los dos mundos, de la habilidad como docente, porque también es cierto que los docentes, yo por ejemplo, yo necesito el contacto físico, a mí me hace falta. Yo, ahora que regresamos a la escuela, fui tan feliz, porque de pronto el contacto con los estudiantes, el verlos a los ojos, el saber que te están haciendo caso, es importantísimo. Te hace vivir como docente. Pero también es cierto que hay mucha potencialidad en la tecnología. Entonces tenemos que adaptar los dos mundos. ¿Cómo vamos a hacer para regresar al aula de clase y al mismo tiempo aprovechar todo esto que aprendimos en este año y medio? Entonces imagínense una sesión, yo lo visualizo como una sesión de clases en la que de entrada no tomas asistencia, o sea, de entrada, porque ese tiempo se pierde. Haces trabajo con los estudiantes y todos ellos con el celular en la mano están graficando, si es una materia de matemáticas, en ese momento están subiéndolo a la nube, tú de ahí los vas a descargar al ratito, les generas una actividad, no sé, usted decía y me parecía genial, de pronto lentes de tercera dimensión para hacer prácticas de laboratorio. De pronto la imaginación es la que tendríamos que echar a volar como docentes y sentarnos a hacer sesiones de clase, planeaciones de clase, que contengan tanto la parte física como la parte digital, pero tratando de hacer un todo. Y eso nos va a implicar que estamos en pañales. La realidad, le digo, doctor Luis, estamos en pañales. O sea, nadie ha trabajado ese tema como tal. O sea, todos ahí vamos, digo, como Dios nos da a entender. Y como usted decía, la flexibilización no nos lo permite. De pronto yo el otro día estaba dando una clase y de pronto me exigen que dé raíz cuadrada. Digo, o sea, estamos en un mundo de Big Data y yo todavía tengo que pasarme 3 días o 4 explicando raíz cuadrada cuando cualquier calculadora de cualquier nivel le picas y te da la raíz cuadrada, la tercera, la quinta. Mucho más allá de todo, creo que nos estamos equivocando en algunos esquemas. Entonces, creo que tendremos que construir, y eso sí es labor de los docentes, eso sí nos va a tocar. Irnos ¿cómo se llama?, de inmigrantes digitales como somos, a convertirnos en dueños de lo digital. Pues no sé si le contesté, maestro Luis. Muchas gracias, doctor Carlos. Excelente información. Continuamos ahora con la maestra Magda Sagrario. Es licenciada en informática por el Instituto Tecnológico del Istmo. Cursó la maestría en Ciencias de la Administración por la Universidad de Guadalajara y la maestría en Ciencias de la Educación en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. Tiene certificaciones en Apple Teacher Suite, Playgroup, Google for Education nivel 1 y nivel 2 y en Mercadotecnia Digital. En los últimos 5 años ha cursado distintos diplomados como son Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Educación Inclusiva y Formación y Desarrollo en Competencias Docentes, Alternancia de Enseñanza y Aprendizaje para la Educación Híbrida y Remota, entre otros. Trabaja las siguientes líneas de investigación: investigación y desarrollo de estrategias y herramientas intelectuales para el aprendizaje mediante el uso de las TICs, e investigación y desarrollo de estrategias para eficientar el proceso administrativo en las organizaciones. Actualmente es presidenta de la Academia de Sistemas Computacionales. Algunos resultados de investigaciones han sido publicados para capítulos de libros como Avances de la Ciencia en México, en Encuentros de Participación de la Mujer de la Ciencia, auspiciado por el Centro de Investigación en Óptica y en Academia Journals. Actualmente imparte clases en las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, con materias tales como Mercadotecnia, Electrónica, Desarrollo Sustentable y Taller de Investigación 1 y 2. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero que me escuchen fuerte y claro.
Agradezco infinitamente la invitación a la doctora Martina López Valdovinos, a Sarriaices, también por aceptar mi participación, por lo que voy a compartir en este momento mi pantalla para hacer llegar mi presentación. Permítanme tantito, por favor, y enseguida, a ver, ¿se estará viendo? Sí, me comentan si se está viendo. Muy bien. Para empezar, yo quisiera abordar un tema, pues sobre todo una frase que presentó Stephen Hawking, en donde pues desde un escenario muy trágico, yo no sé si las condiciones que lo envolvían o la edad también a veces nos hace ser un poco trágicos, pero él mencionaba: la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Pero salió alguien más romántico tal vez y dijo, y este es Elon Musk, y señaló: el mayor riesgo al que se enfrenta la humanidad es la inteligencia artificial. El día de hoy voy a compartirles algo referente a la inteligencia artificial y el aprendizaje inteligente. No pierdan de vista estos tres elementos que tengo por aquí a un lado de mi nombre. Bien, voy a comenzar y voy a abordar esta participación desde tres perspectivas. Desde este reporte que ofrece este organismo, desde las habilidades que tenemos que desarrollar para poder enfrentarnos o poder adaptarnos como seres humanos que somos, y esa capacidad inmejorable de adaptación a los nuevos tiempos. Y por último, voy a abordar desde la perspectiva de nuestra participación como docentes en este mundo tan cambiante. El último informe del Horizon Report del 2021, el cual destaca las principales tendencias de las enseñanzas y el aprendizaje en este año, hace un informe e identifica 6 tecnologías y prácticas claves para la planificación futura en las instituciones de enseñanza superior. Y comienza hablando precisamente por la inteligencia artificial, que está apareciendo en todos los ámbitos de la enseñanza, en la educación superior, y está presente en los sistemas de gestión de aprendizaje, la supervisión, la evaluación, la analítica de aprendizaje, la productividad en las oficinas. Los maestros han abordado en sus anteriores participaciones sobre los ambientes de aprendizaje, los LMS, de los cuales de ahí se pueden tomar grandes cantidades de datos y de metadatos. La segunda tecnología menciona que tiene que ver con los recursos educativos abiertos, los cuales están permitiendo que nosotros podamos acceder a material gratuito con la licencia de Creative Commons, el cual permite el uso, adaptación, redistribución por otros sin ninguna restricción. ¿Cuántos no nos hemos metido a iWorksheets, a Kahoot, no sé, a DucaPlay, y hay materiales elaborados que nosotros podemos retomar? La analítica del aprendizaje, de los cuales es un campo estrechamente relacionado con la minería de datos, el cual tiene que ver con la medición, recopilación, análisis e informe de los datos sobre los alumnos. ¿De dónde podremos tomar esa información que alimente la inteligencia? Pues de los LMS, y algunos están yendo ya hacia cámaras que estén observando, que estén recogiendo toda la información correspondiente a actitudes, a comportamientos de nuestros estudiantes. Luego me paso al modelo educativo híbrido,
mixto, pues, ¿qué les puedo decir a ustedes, no? Que, como dijo el maestro, nos llamó a la puerta, o no sé si nos llamó a la puerta, pero de pronto se metió a nuestros hogares y se adueñó totalmente de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Este modelo en Maestra. donde tanto estudiantes como los profesores tenemos que adaptar nuestras prácticas e incluso los propios espacios de aula. Ahora que regresemos, o algunos que ya hemos regresado, hemos tenido que adaptar, poner una cámara, poner elementos que permitan, según esto, hacer una clase híbrida, Maestra ¿verdad? Magda. Sí. Maestra, ¿está cambiando sus diapositivas? No, estoy en la misma. Perfecto, Sí, perfecto. sí, Adelante. estoy en la misma. Estoy explicando cada uno de estos Sí, sí. pasos, de estas tecnologías que habla Horizon Report. Perfecto. ¿Sí? Entonces, estaba hablando de la tecnología del modelo de cursos mixtos e híbridos, ¿no? Entonces, a mí me tocó regresar a la Universidad de Guadalajara. En el Tecnológico de Ocotlán todavía no tenemos la oportunidad, pero fue muy curioso porque dicen, ahora ya regresamos, algunas aulas se adaptaron, otras pues agarramos nuestro celular, lo paramos en un tripié y vámonos, arranquémonos, ¿no? Entonces, tendrán que adaptarse las aulas para poder regresar con este modelo de educación. Luego se habla de la calidad del aprendizaje en línea, en donde tendrá que ver con diseñar cursos de calidad y enseñar eficazmente. O sea, el diseño instruccional se tiene que replantear. Ya no podemos seguir trabajando como hasta ahora, ¿no? Porque los tiempos son otros y las necesidades de nuestros jóvenes también lo son otros. Y la última tecnología que se acaba de incorporar y que se va a reincorporar a la educación superior tiene que ver con la microcredencialización, que se refiere a pequeños mini títulos que sobre una temática en particular, donde van a ser programas que verifiquen, certifiquen y den fe de las habilidades que tienen o que vamos a tener cada uno de nosotros. Esto ya lo están empatando con algo que se refiere al blockchain, ¿no? Para que puedan darse el respaldo correspondiente de acuerdo a cada uno de los bloques que participen en esa microcredencialización, en donde uno va a presentar su currículum y si dice que tengo el nivel 1 o el nivel 2 de Google, pues dice exactamente qué sé, cuál es mi competencia, cuál es mi habilidad. Es una maravilla esta herramienta que se incorpora a las tecnologías y a las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, vamos a hablar del punto de vista de una educación innovadora, en donde pues nos están diciendo, bueno, pues ya ni siquiera Kahoot, o ya ni siquiera Live Worksheets, o ya esos elementos que tuvimos que aprender a la carrera, pues van a acompañarnos, pero ya no van a ser lo ideal que exista para lo que se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces vuelven a retomarse algunos recursos educativos abiertos, pero hay que trabajar con el aprendizaje adaptativo de acuerdo a los canales de preferencia en que aprende cada uno de los estudiantes. Y esto se puede llevar gracias a la inteligencia artificial, al machine learning, al aprendizaje automatizado, y algunos mencionan más y no lo incorporé, al deep learning, ¿no? En donde se separe toda esa gran cantidad de datos y se tome solamente aquello que sea preponderante. Se tiene que trabajar sobre analizar las condiciones para garantizar el éxito de los estudiantes. Y eso se tiene que ver cuando se adapte una educación para cada uno de ellos y no trabajar como una totalidad. ¿Es un reto para nosotros como docentes? Por supuesto que lo es. Y un poquito más adelante, voy a abordar ese punto hasta dónde los docentes estamos aceptando el reto o estamos dando un paso de costado. Luego señala lo referente a la elevación del diseño instruccional, aprendizaje de la ingeniería y un diseño basado en la experiencia del usuario. O sea, lo que estemos trabajando, lo que estemos desarrollando es pensando en el joven.
pues lo que se ha dicho, ¿no? La educación centrada en el aprendizaje, pero aquí va a requerir de otros elementos y de una capacidad de ingenio de nosotros como docentes para poder, para poder generar ese aprendizaje adaptado a cada uno de los estudiantes. ¿Y cómo podría hacerse eso? Pues recuperando todos esos elementos que alimenta al estudiante en una plataforma de aprendizaje, ¿no? Donde se detiene, donde avanza más, en qué parte se sale de nuestra clase. Moodle lo realiza de manera maravillosa, ¿no? Cuánto nos tardamos, o sea, unas estadísticas también, la plataforma de Canvas, esa SLMS de Canvas permite también los estadísticos que te ayudan a tomar decisiones y trabajar sobre las tecnologías inmersivas, de la realidad aumentada, de la realidad virtual, de la realidad mixta, de la tecnología áptica, ¿no? Aquello que permita desde una tecnología estar tocando, estar inmerso, estar viviendo una realidad que no la es, pero que ahí está y que ya los planos del aprendizaje ya no pueden estar siendo dados en un plano bidimensional, sino que puede ser ya tridimensional, inmersivo, etc. Y aquí les presento a ustedes dos pequeñas tecnologías que lo tenemos en nuestro celular y si no lo tenemos, no sé, dense chance ahorita que termine para que no nos distraigamos de descargarlo en nuestro celular. Si tienen ustedes como maestros la oportunidad, uno es Google Lens, el otro es XREON, que tiene que ver con trabajar el aprendizaje inmersivo, ¿verdad? Nosotros escogemos el área que queramos y buscamos un espacio en blanco y ahí se va a proyectar en tercera dimensión lo que queramos aprender, y si estamos hablando de geografía, si estamos hablando de anatomía, si estamos hablando de una molécula, lo que ustedes quieren, ahí está el catálogo para poderlo ver, lo tenemos aquí con nosotros y nos va a permitir enseñar al quien esté, con el que estemos trabajando de una manera mucho más personalizada. Por eso se habla de inmiscuirnos, de la inmersión, de adentrarnos a este aprendizaje. Y la segunda vertiente que yo les comentaba tenía que ver con las principales habilidades con las que deben contar nuestros estudiantes, pues no sé si tengamos maestros acá de primaria, de preescolar, pero esto es lo que están pidiendo, por ejemplo, a los alumnos que están próximos a egresar, las habilidades para el 2025, ¿no? Yo pienso que para nuestros chicos que están en primaria, no sé, 4, 5, no, 7, 8 años, no sé, dentro de 20 años que ya vayan a egresar o dentro de 15 años que vayan a egresar, ¿qué les estén pidiendo? Por lo pronto, para el 2025, estas son las habilidades, las 15 principales habilidades que se están pidiendo y tienen que ver más con las habilidades transversales, ¿verdad? Ayer me encantó escuchar una participación de un doctor de Brasil que hablaba de las soft skills, de las hard skills, pero también hablaba de las meta skills, ¿no? Entonces, donde ya se abordaba una perspectiva como más sustentable. Y bueno, pues el pensamiento analítico tiene 5 años que se ha hecho o haciendo de antecedentes este estudio, y el pensamiento analítico sigue ocupando el primer lugar, ¿no? Y se han tenido que reacomodar algunos más, como el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje tomó el segundo lugar. Hace 2, 3 años ocupaba como el cuarto lugar, porque hemos tenido que aprender.
Los jóvenes han tenido que aprender también a manejarse en este mundo, no solamente nosotros como docentes, también ellos han tenido que aprender. Y la microcredencialización va a venir a apoyar esa parte para certificar lo que están aprendiendo. Y bueno, hablamos de resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, eso que es tan importante y que ahí la inteligencia artificial, con todo respeto, todavía tiene mucho por hacer, ¿no? La creatividad, la originalidad, el liderazgo y la influencia social, el uso y seguimiento de las tecnologías y bueno, algo que me parece bastante relevante y que van a tener que aprender los jóvenes y también nosotros, porque también nos vimos afectados emocionalmente, ¿no? La resiliencia, la tolerancia al estrés, ser flexibles, pues no quedarnos aferrados a algo que tal vez ya no exista. Y por último, la capacidad de negociación y de persuasión. Y ante esta situación y lo cambiante que vino a provocar el SARS-CoV-2 en la vida de toda la humanidad, bueno, pues entonces aquí lo que se está hablando es que, pues ante estos cambios, tanto laborales y paradigmáticos, pues los trabajadores van a tener que aprender nuevas cosas para hacerse imprescindibles, porque en caso contrario de tareas repetitivas, de tareas monótonas, van a desaparecer de su trabajo, como están desapareciendo ya, no sé, los cajeros de los bancos, por ejemplo, los call centers están siendo suplantados o reemplazados por los chatbots, ¿no? Entonces, es muy importante que hay que reaprender, ¿no? Y las empresas lo que están haciendo es capacitar a sus trabajadores, sobre todo a los más indispensables, porque no quieren contratar a nuevos. Y ya en la tercera vertiente que comentaba que iba a abordar esta participación, es que los docentes están abandonando las aulas. Yo no sé si a su alrededor pudieron darse cuenta de mucha gente que se jubiló. Dijo, esto ya no es. Y si yo estaba pensando en qué podría llevarme a mí a la jubilación, dijeron los maestros, puede ser el momento de jubilarse, ¿no? Y yo al estar viendo todas estas condiciones que van a imperar en nuestra vida con la inteligencia artificial y que va incorporándose poco a poco a nuestras aulas y que nosotros tenemos que aprender o reaprender a cómo llevar nuestra práctica docente, me llegó la reflexión, ¿será eso lo que me lleve en algún momento a pensar en que ya no puedo más y será dar mi paso de costado para pensar en mi jubilación? No lo sé, pero ni siquiera por mi edad, yo todavía lo estoy reflexionando. En México ya los profesores, y no solo en México, en el mundo entero, hubo una fuga de maestros, ¿no? Se fueron los maestros, ya no quisieron saber nada de esto, si lo estaban pensando por la mala paga, el estrés, y ya ven que en las aulas últimamente los jóvenes, pues ya dentro de lo que conocen sus derechos, pero no conocen sus obligaciones, y bueno, ya los docentes dijeron esto ya no vale la pena, ¿no? Y alrededor del mundo ha habido una gran deserción, un gran abandono del trabajo como docente. Pero en México la situación está como mucho más complicada, ¿no? Porque en México, no tanto que estén renunciando, aunque sí ha habido un incremento en las renuncias, pero para el 2023 no van a haber docentes, va a haber déficit de docentes. ¿Y a qué se debe esto? A que la gente que está trabajando en la docencia dice que esto no vale la pena. Está muy desprestigiada, muy mal pagada. Y si uno entra a LinkedIn y busca las profesiones más solicitadas por los empleadores, entre desarrolladores, entre gente que sepa de marketing electrónico, están buscando maestros. No hay. Y bueno, la inteligencia artificial pues tiene la capacidad predictiva y acelerada de la eficiencia en entornos concretos, ¿no? Con grandes volúmenes de datos. O sea, aquí hay que tener algo muy,
muy concreto, muy presente, perdón, que tiene que ver con que la inteligencia artificial se maneja mucho, mucho mejor en ambientes concretos, en cosas muy predictivas, muy predecibles, y que lo vamos a ir nosotros mismos enseñándolos con cada uno de nuestras actividades, comportamientos, estilos. Yo aquí les estoy presentando un pequeño ejemplo de cómo se genera la inteligencia artificial. Está en una página se llama code.org, y ahí podemos nosotros aprender cómo es esto de la inteligencia artificial, porque es un robot, y si hay tiempo ahorita lo presento. Es un robot que está aprendiendo, pero nosotros lo estamos alimentando con nuestros datos, ¿no? Ojalá ya haya la oportunidad. Ya quiero terminar. Y bueno, pero bueno, la inteligencia artificial pues tiene que venir a apoyarnos a nosotros para liberarnos de trabajos tediosos, de trabajos monótonos, eso de estar calificando, subiendo, o sea, porque gran parte de nuestro tiempo se va en trabajos administrativos, ¿no? Entonces, la idea es que la inteligencia artificial lo venga a hacer, y hay pruebas en diversas universidades donde ya lo está haciendo. Sí, ya está calificando tareas, entregando reportes, y todo porque está aprendiendo de cómo califico, de cómo trabajo, de qué es lo que hago, y ella está alimentándose de esos datos, y va a revisar toda esa información para poderle dar la tutoría, la asesoría, la cuestión personalizada a cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces, se van a hacer algoritmos que reconozcan los estilos y califiquen todo esto con base a las plataformas de aprendizaje. Entonces, si la inteligencia artificial va a venir a enseñar y a tomar una gran posición en nuestra práctica docente, en el sistema o en el sector educativo, pues nosotros podremos hacer cosas que la inteligencia artificial no la va a llevar a cabo, ¿no? Y es ahí donde entra nuestra esencia de ser humano, el trabajar las relaciones interpersonales, la colaboración, la comunicación estratégica, el amor y cómo ganar la confianza, porque una de las desventajas que tiene la inteligencia artificial es que no siente ni alegría ni tristeza. O sea, le ganó, como dicen por ahí, le ganó un robot al mejor jugador de ajedrez, pero no estaba alegre. Y en cambio el otro sí estaba muy triste. ¿Puede concluir, maestra, por favor? Sí, claro que sí. Con esto termino, donde nosotros estaremos trabajando los modelos pedagógicos desde una enseñanza de calidad, una orientación social y emocional. Y con esto termino, que las instituciones tendrán que adquirir nuevas tecnologías para el aprendizaje, que éstas sean más intuitivas y sencillas para el usuario. O sea, y ya nada más quiero terminar con esto. ¿Cómo podremos alimentar la metadata, alimentar la inteligencia? Fíjense, en China, que es la reina de la inteligencia artificial, tiene 415.8 millones de cámaras que vigilan y que alimentan su algoritmo para ser el líder de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Buenas tardes. Les recomiendo este libro también. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por su participación. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Ok. Nos iríamos con el cierre final en el orden de participación. Si me pueden dar máximo 2 minutos, yo sé que es muy poquito tiempo, pero ya nos pasamos. Iniciemos con usted, doctor Cuamba. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, pues en estos 2 minutos, a propósito de las ponencias que hemos escuchado ahora, pues veo que la gran mayoría van hacia una apología de las nuevas tecnologías y pues la apropiación por parte de los docentes, aunque esta última no se ha dado del todo. Y la cuestión que a mí me gustaría plantear, que un poco ya planteaba, es pues qué tanto esto que se llama el pensamiento crítico dentro del uso de las nuevas tecnologías es verdaderamente crítico, ¿no? O sea, si nos remitimos a la definición, bueno, qué tanto estamos nosotros mismos tecnificando
a la propia educación. Es cierto que por parte de todo el intento que se hizo en la segunda mitad del siglo pasado para profesionalizar el ejercicio docente, bueno, pues los profesores terminamos convertidos en una especie de técnicos de la educación, y entonces pareciera que, así como en su momento ocurrió con los planes de estudio, que eran los instrumentos de trabajo a partir de los cuales se implementaba el hecho educativo, pues ahora no son los planes de estudio, son las nuevas tecnologías, la herramienta que hay que implementar, ¿no? Y entonces se pasa de un instrumento a otro, pero no hay una pregunta por el sentido de ese ejercicio, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que quise plantear el día de hoy, y que bueno, por eso hacía la correlación con el poder pastoral. Los profesores somos, diría Platón, desde tiempos inmemoriales, bueno, no a propósito de necesariamente de los profesores, pero somos pastores de hombres en el sentido de seres humanos, en el sentido de que los conducimos a tomar ciertas decisiones. Y el poder pastoral, cuando evolucionó en la cristiandad, implicaba uno de los ejercicios de control pues más finos, que era el de la confesión. El examen de conciencia sirve para definir hasta el más último de los pensamientos. Creo que la traslación moderna, contemporánea de eso, radica en las huellas digitales que vamos dejando, ¿no? Entonces hay que implementar una vigilancia exhaustiva hasta el más mínimo detalle de las cosas que realizan nuestros alumnos para alimentar esa gran máquina que termina por dominarnos, ¿no? Que en principio era un instrumento y que terminamos siendo una pieza de ella, ¿no? Entonces, un instrumento se invierte la relación, y entonces ahora nos domina, nosotros somos una pieza de ese instrumento, de esa máquina, y bueno, pues sería, digamos, el tipo de reflexión que yo pondría en un sentido crítico respecto de esta mesa, ¿no? Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. Adelante, doctor Luis. Gracias. Sí, escuchando todo lo que hemos comentado esta tarde de aprendizajes y demás, pues desde mi punto de vista, todo lo referente a la tecnología, pues es un gran avance. Estamos en una movilidad, una globalización pues demasiado desatada, literalmente. Aquí lo importante es, como lo mencioné, no quiere decir que esta tecnología va a sustituir al profesor. Ya lo comentaba la maestra Magda, efectivamente hay algunas personas que han optado por ya no continuar, ¿verdad? Por estar en ese estado de confort. Yo creo que aquí las herramientas nos pueden empoderar, nos pueden dar la facilidad y la facultad para que nosotros podamos ir más allá. Yo mencionaba, por ejemplo, en mi exposición, el hecho de ver estos comportamientos, de ver cómo fluye todo este tipo de información, pero que nosotros la podamos implementar y la podemos adecuar a los contextos que estamos viviendo ahorita dentro como profesores y demás. Sabemos que nos falta todavía ese esquema, como lo mencionaba el doctor Carlos, trazar bien esa línea, trazar bien ese camino. No solamente la parte de las herramientas, también nos hace falta la parte pedagógica, el conocimiento y demás, de qué estrategias puedo implementar, con qué herramienta puedo llevar a cabo para desarrollar ese conocimiento. Entonces, no lo es todo la tecnología, no podemos estar sumergidos también, tenemos que encontrar ese punto medio de entre las partes pedagógicas, las estrategias, el uso de estas herramientas y demás, para poder eficientar esas clases, ese transmitir, ese desarrollo de conocimientos cognitivos y demás. Entonces, pues aquí desde mi punto de vista es concluirlo con eso, que estamos dentro de un gran paso, dentro de una gran invención, pero tenemos que empezar a acotarlo, como lo mencionaba, estamos en una línea estrecha de lo que es la inteligencia artificial. Es obvio, a grandes pasos va todo esto, pues con eso lo concluyo simplemente, a reprogramarnos, como lo mencionaba la maestra, y pues a trascender en estas circunstancias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Adelante, doctor Carlos. Ok, muchas gracias, maestra Araceli, gracias por la invitación, por la dulzura, por el buen trato que nos ha dado esta tarde. De verdad ha sido una maravilla el poder conversar
toda esta gente que nos hizo el favor de acompañarnos y también con los doctores con sus excelentes participaciones. Yo nada más quisiera definir algún par de puntitos. No es que sea una apología de la tecnología, mucho más allá de que nosotros queramos, bueno, que en lo personal quiera justificar la existencia de la tecnología como una forma de que todo está mejor. Hay que entender que también los tiempos se han movido y que la opción ahorita para poder transformar a las sociedades, decía Marcuse hace 50, 60 años, es en las posibilidades insospechadas que tiene el monstruo desde dentro. No nos podemos salir, la marginalidad jamás ha resuelto nada. Lo que sí necesitamos es construir la conciencia crítica desde nosotros. La realidad es que tenemos que encontrar un punto de medio entre hacer lo correcto con las herramientas correctas. Y eso va a implicar una reflexión y una catarsis importantísima, mucho más allá de la conspiración y de pensar que las cosas se van a poner más feas, porque así va a ser. Necesitamos empezar a transformar. Decía un amigo mío, lo decía muy seriamente, la opción ahorita son las versiones locales. Tenemos que empezar a transformar desde nosotros, desde el espacio áulico donde estamos trabajando y empezar a crear conciencia. Y eso va a implicar un esquema educativo diferente. Y sí necesitamos hacerlo, porque en la realidad es que yo coincido mucho con el doctor Juan en ese sentido, de que tenemos que transformar, porque si no, la realidad es que el universo está tratando de controlarnos. Y si no somos capaces de distinguir lo correcto de lo no correcto, la realidad es que la maquinaria va a caminar. Nos damos cuenta que si no ofrecemos resistencia, la maquinaria va a caminar y nos van a tener sujetos y alienados y todo, decir, no nos hemos resistido. Y en este sentido, creo que tenemos los docentes, que somos lo que se suponemos, construimos la educación, somos los que tenemos que hacer esta capacidad de hacer catarsis y decir, esto no. Cerrando, alguna vez me preguntaba si hago más mal yendo a la escuela que no yendo, porque a veces, si voy a la escuela alieno o alineo, y si no voy a la escuela, los niños no aprenden nada, entonces de pronto te quedas en esa discusión, es complejo, es una discusión que a lo mejor tendríamos que sentarnos ante un café y platicar horas y horas y horas y horas del tema, y a lo mejor podríamos encontrar alguna solución interesante. Imagínense, y lo voy a poner ya para cerrar, imagínense esta posición, una posición anarquista, una posición antisistémica, desarrollada con esquemas tecnológicos modernos. Quizás podríamos hacer transformaciones reales, y con Big Data, y con información, y con inteligencia artificial, con un enfoque correcto. No sé, digo, estoy imaginando. Muchísimas gracias a todos, y buenas tardes, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Pues los sueños hay que hacerlos realidad, y se podrá, claro está. Adelante, maestra. Sí, yo solamente quisiera aportar que dentro de los grandes cambios que están existiendo o que han existido en nuestra humanidad, pues se habla de cuando se pudo trabajar la electricidad. Posteriormente, el Internet. Y ahora lo que va a llegar a replantear nuestra forma de vida tiene que ver con la inteligencia artificial. Y quiero cerrar con una frase que manifiesta Anthony Giddens en su postura bioética de la inteligencia artificial. Y dice, la inteligencia artificial debe ser desarrollada para el bien común, operar con los principios de inteligibilidad y equidad, respetar los derechos de la privacidad, estar basados en cambios de envergadura en la educación y nunca, nunca conceder el poder autónomo para dañar, destruir o engañar a los seres humanos. Yo creo que es una pregunta que habían que leerlo los dueños de las grandes corporaciones, ¿no? O no sé si ya lo leyeron y se hacen pato. Con eso concluyo. Muchas gracias. Pues la inteligencia artificial, al igual que el aprendizaje automático, como cualquier otra tecnología, recordemos que solo funciona tan bien ese sistema si la gente estamos preparados para eso. Entonces, en esa parte yo creo que necesitamos también replantear la función del docente. El reskilling, ¿no? Puede ser. Pues les agradezco mucho, un placer estar con ustedes, aprendimos bastante, nos dimos cuenta de muchas cosas que ignorábamos o entendimos otras más.
Pues muchas Gracias. gracias. Buena tarde. Un gusto para Gracias, todos haber doctor. estado. Un gusto. Hasta luego.